Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Campo Palentino. Esta semana, el lunes, los agricultores y ganaderos volvieron a manifestarse. Lo hicieron en el puerto de Santander. Nosotros se lo vamos a contar, pero además estén atentos porque tenemos muchas cosas que contarles acerca de la PAC y de plazos de seguros. Así que les invitamos a quedarse con nosotros. Cientos de agricultores reclamaron este lunes ante el puerto de Santander que regrese la aplicación de aranceles para el cereal importado, o al menos que se frene su importación masiva y descontrolada. La medida de protesta fue organizada por Asaja Palencia en unidad de acción con las organizaciones provinciales de UPA y COAG en el marco de la actual movilización del sector agroganadero. La concentración, que cortó durante 2 horas uno de los principales accesos al puerto de Santander, logró el respaldo de profesionales del campo de otras provincias de Castilla y León y de La Rioja. La llegada a los puertos de España de millones de toneladas de cereal procedente del centro y del este de Europa, sobre todo de Ucrania, es la principal causa del desplome de su precio. La tonelada de cereal se paga hoy 100 euros más barata que hace un año, lo que no cubre el coste de producción nacional. La Comisión Europea ha comunicado su intención de suavizar algunas exigencias ambientales de la PAC tras 2 meses de protestas por parte de agricultores y ganaderos de la mayoría de los países comunitarios. La Comisión avanzó la pasada semana sus objetivos de aliviar la carga administrativa y dar más flexibilidad al sector y a los Estados miembros en determinadas condicionalidades de la PAC. No obstante, el Gobierno comunitario advierte que no bajará el nivel de ambición de los objetivos medioambientales y climáticos de la política agraria comunitaria. El sector agroganadero reclama ahora que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión, que representa a los gobiernos nacionales, apoyen los cambios que plantea Bruselas. Ese aval resulta imprescindible para que salga adelante cualquier iniciativa legislativa o cambio normativo que proceda de la Comisión. Ya saben que la PAC está en plena tramitación durante este mes de marzo y el próximo mes de abril. Pero si una palabra define a día de hoy la situación de la política agraria común, es la incertidumbre. Vamos a hablar de este asunto con quien más sabe. Hablo con Inmaculada. Hola, ¿qué tal, Inma? Hola, muy buenas. Bueno, la palabra, decíamos, de incertidumbre, además se presentan ciertos cambios, se están planteando, pero nada es oficial de momento, ¿no, Inma? No, pues es lo que realmente nos está reteniendo al poder registrar PAC. Estamos grabando, los agricultores tienen que intentar venir cuando se les cite y cuando no vemos las cosas claras no se registra, y lo que nos está paralizando es la incertidumbre, motivada en parte por nuestras reivindicaciones, que lo debíamos de hacer dada la situación, pero ahora pues vemos que todo el trámite que se tiene que seguir, de lo poquito que se ha conseguido, es un trámite largo, y bueno, pues intentaremos que cuando tengamos las cosas claras queden registradas las PAC, pero que no dejen de venir por ello. Desde luego, que no dejen de venir por las oficinas de Asaja, que aquí les atienden como siempre los técnicos. Inmaculada, el pasado viernes el Ministerio de Agricultura remitió a las comunidades autónomas los cambios del plan estratégico de la PAC. Yo no sé si aún hay margen de maniobra, los Estados miembros pueden tener ese margen de maniobra para actuar, o son cuestiones de puro matiz. Se define la PAC en Europa. ¿Cuál es un poquito esta situación? Bueno, es una mezcla. Quizás quien menos peso y menos posibilidad de maniobra tiene son las comunidades autónomas. Ahora mismo, con la propuesta de la Comisión Europea, esa propuesta tiene que pasar al Consejo, tiene que pasar por el Parlamento Europeo, y una vez que esto esté asentado, todos los Estados miembros tendrán que presentar su modificación del plan estratégico de la PAC, y en base a eso es cuando ya se aplicarán las modificaciones para la PAC del año 2024. ¿Y qué cambios concretos se anuncian? Yo no sé si además estos cambios que se están anunciando van a poder aplicarse en esta campaña. Bueno, pues hay una serie de cambios que ya en la propuesta de la Comisión se habla que se aplicarán con carácter retroactivo a partir del 1 de enero del año 2024, y que bueno, les podríamos llamar, como, aunque no sean oficiales, que son oficiosos, y en esos cambios pues podemos ver cómo se va a modificar la BECAN 6, en la que se permitirá labrar los rastrojos desde la fecha de la recolección al 1 de septiembre con una labor vertical. En la BECAN 7, que es la norma que afectaba y que nuestro mayor problema era la rotación,
tras 3 años de los cultivos de la explotación, donde se veía de forma importante afectado el cultivo del maíz. Entonces, en este caso se va a considerar como año de inicio el año 2023, y además se van a considerar que si se hace un doble cultivo, si hay un cultivo secundario en una misma parcela, se considere como rotación, y además dan la posibilidad de que si no se cumple con la rotación se pueda cumplir a través de la diversificación de cultivos, que ya venimos conociendo porque se arrastra del periodo de PAC anterior, que es en aquellas explotaciones que tengan más de 30 hectáreas, el cultivo principal no suponga más del 70% y los 2 cultivos principales no rebasen el 90%. En el caso de explotaciones de entre 10 y 20 hectáreas serían 2 cultivos sin que el principal suponga más del 75%, y entre 20 y 30 hectáreas que el principal no suponga más del 70%. Y luego respecto a la beca 8 tenemos también 2 modificaciones. Por un lado, se suprime la necesidad de tener que dejar un 4% de parcelas no productivas, o sea, de cierta manera se suprime el barbecho, y luego además se va a permitir que en los barbechos se aplique el estiércol y el purín en cualquier época del año sin que haya ninguna limitación como teníamos hasta ahora. En cuanto a los ecoregímenes que se da por oficioso, pues principalmente afecta al de la rotación de cultivos, en el que se incrementa el porcentaje de barbecho a un 40%. Eso además era una reivindicación específica que desde Asaja habíamos planteado a la Junta, porque veíamos que en la provincia había problemas en las comarcas del norte, Guardo, Cervera y Aguilar, y en parte de Saldaña, en parte de en la Ojeda, más que en el Boedo, y en el norte de Tierra de Campos, que no había posibilidades de siembra debido a las lluvias que ha habido tan intensas durante este invierno. Inma, eso respecto a las cuestiones de esta campaña, y de cara a la próxima. Pues de cara a la próxima, lo que se está planteando afecta más que nada a los ecoregímenes, que sería en cuanto a los ecoregímenes de pastos. Se establece que la carga ganadera se modifica en un mínimo de 0,1 UGM por hectárea y 0,2 UGM por hectárea para los pastos secos y para los pastos para los mediterráneos y los húmedos respectivamente. Además, la época de siega de los 60 días se abre a que pueda ser entre los meses de mayo y septiembre, que el propio ganadero pueda elegir los 60 días de no actividad en esos pastos, y además, una vez superada la época de no actividad de los pastos, que no se limite el número de cortes que se puedan realizar en las praderas. En cuanto al ecorégimen de siembra directa, se contempla una posible excepcionalidad en aquellas parcelas que de forma reiterada vienen haciendo la práctica de siembra directa, y que se les pueda permitir hacer una labor ligera vertical, pues en casos muy justificados, como puede ser un exceso de compactación del terreno. En el ecoesquema de la biodiversidad se contempla que las leguminosas puedan ser una parte de la zona no cosechada, como hasta ahora solamente teníamos el cereal y la oleaginosa, y las aromáticas, pues se introduce la leguminosa, y bueno, pues en principio así de una forma rápida y resumida es lo que se prevé que pueda ser el año que viene. De manera oficiosa, nos decía esa palabra, oficiosa, porque oficial, como decíamos, no hay nada plasmado por escrito. Lo que sí que parece que va a haber un cambio, y era de inminente aplicación y que preocupaba mucho a los agricultores y ganaderos, era la aplicación de ese cuaderno digital. ¿Qué ha pasado? ¿Que a partir de ahora se tienen que despreocupar? Bueno, el cuaderno de explotación hay que seguirle llevando como se llevaba hasta ahora, en papel, en la aplicación que tenga cada uno, en un Excel. Lo que sí que desaparece el cuaderno digital como obligación, y que pasará a ser de aplicación de una forma voluntaria. Incluso en algún documento del Ministerio se hablaba de que se podrían establecer algún tipo de incentivos para realizar este cuaderno, pero vamos, hoy por hoy lo único que se ha desaparecido es la obligatoriedad, lo cual sí que da una cierta tranquilidad al sector, porque era un motivo preocupante para el sector y para las organizaciones agrarias, porque veíamos que ni los propios agricultores iban a poder con ello, y nosotros no íbamos a tener tampoco capacidad para poderles ayudar como nos gustara. Inma, además,
hablando de reivindicaciones, otra de las grandes demandas de estas movilizaciones de agricultores y ganaderos era pedir que se eliminara tanta carga burocrática que no les permitía salir al campo pues a hacer sus tareas. Una reivindicación, por cierto, que ustedes, la plantilla de Asaja Palencia, ha apoyado, lo ha hecho además de manera oficial, por decirlo de alguna manera. ¿Va a haber algún cambio respecto a esta demanda? Bueno, pues aparte de lo del cuaderno digital, queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer, el sector ganadero no se le menciona en ningún caso y está tan afectado como la agricultura o más, yo diría que más. Y luego, pues por otro lado, la simplificación burocrática a la hora de tramitar una PAC no se ha llevado a cabo, o lo que se ha hecho ha sido en un porcentaje muy pequeño. Lo que sí que contempla esa propuesta de la Comisión es que aquellas explotaciones que tengan menos de 10 hectáreas no estén afectados por el cumplimiento de la condicionalidad ni por penalizaciones, con lo cual se les exime de los controles de condicionalidad. Las explotaciones de menos de 10 hectáreas suponen aproximadamente, o así se dice en este documento, un 65%. Realmente lo que han hecho ha sido simplificar su trabajo administrativo, no el nuestro, porque si se tiene que realizar un determinado porcentaje, no es lo mismo hacerlo de la totalidad de las explotaciones o de las solicitudes PAC que de un 35%, lo cual quiere decir que el que es agricultor profesional va a estar sometido quizás con mayor presión, porque van a entrar más profesionales en el bombo, y en cambio el que realmente no es agricultor profesional, en la mayoría de los casos, porque aquí por lo menos las explotaciones de menos de 10 hectáreas no son profesionales, quedan exentos de cualquier inspección de la condicionalidad, y la administración pues va a tener que hacer menos inspecciones. Pues Inma, muchas gracias por arrojar un poco de luz a este momento, como decíamos al inicio de esta entrevista, de incertidumbre. Algunas cosas más o menos se van plasmando, pero donde tienen que estar es sobre el papel. Eso es, que salga publicado de forma oficial para que nos dé tranquilidad al agricultor y a nosotros, que al final llevamos el peso de todos los trámites que se hacen. Ánimo. Muchas gracias. Gracias. El Ministerio de Agricultura remitió el viernes a las comunidades autónomas su propuesta de modificación del Plan Estratégico de la PAC, que servirá de base para dialogar con la Comisión Europea. El documento del departamento que dirige Luis Planas recoge varias flexibilidades para agricultores y ganaderos, en particular en cuanto a la condicionalidad reforzada y a los ecoregímenes. No obstante, el sector vive un momento de evidente inseguridad jurídica, ya que todavía no son firmes qué criterios y qué reglas deben respetar en la PAC 2024, justo en pleno plazo de presentación de la solicitud única, que abarca los meses de marzo y abril. El propio Ministerio reconoce que este documento enviado a las autonomías está condicionado y por partida doble. Por un lado, el visto bueno de la Comisión Europea y por otro, el del Parlamento Europeo y de los países miembros en el Consejo. Asaja Palencia reclama que puedan aplicarse tratamientos y medidas de carácter excepcional cuando se registren plagas, como la del insecto zabro que están padeciendo agricultores de esta provincia. La organización agraria plantea que con carácter especial y focalizado se permitan actuaciones que consigan acabar con problemas como el del zabro, que está causando graves daños a los cultivadores de Espinosa de Cerrato y de otros municipios de la comarca. Asaja critica la rigidez absoluta con la que se aplican estos tratamientos y prácticas que se prohíben con carácter general, porque a menudo son la única salida realmente efectiva al alcance del profesional del campo, cansado de ver cómo los productos autorizados y las recomendaciones oficiales no sirven para combatir plagas que, como la del zabro, arrasan con decenas y decenas de hectáreas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima que la superficie de cereal de invierno de la actual campaña 2023-2024 crecerá en Palencia al 5,7% con respecto a la campaña anterior. En concreto, se calcula que se sembrarán de cereales de invierno en nuestra provincia casi 270.000 hectáreas, unas 14.500 más que la campaña 2022-2023. También a nivel regional prevén las estimaciones ministeriales un aumento, aunque en menor medida, que cifra
en el 3,7%, con más crecimiento relativo en la avena del 13% y el centeno del 10%. No obstante, desde Asaja Palencia se subraya que se trata de estimaciones que podrían no cumplirse y habrá que esperar a confirmar si finalmente se registra ese aumento en la superficie de cereal cuando se contabilicen los datos de la PAC 2024. De hecho, los cereales vienen registrando un paulatino descenso de superficie en la comunidad y los actuales precios tampoco incentivan esta apuesta de cultivo. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha presentado un plan estratégico para dar un nuevo impulso a la marca Tierra de Sabor, que agrupa a los mejores alimentos y bebidas de nuestra comunidad. La Junta eligió la Feria Alimentaria de Barcelona, una de las más importantes del sector a nivel mundial, para anunciar que la Consejería de Agricultura invertirá más de 20 millones de euros los próximos 3 años para que el sello Tierra de Sabor gane en calidad e influencia. Se cumplen justo esta semana 15 años del nacimiento de esta marca, que agrupa ya unos 6.000 productos alimentarios que elaboran unas 900 industrias y empresas de toda la región. La mayoría de las empresas productoras acogidas al distintivo de calidad del corazón amarillo son pymes y micropymes que se asientan en el medio rural de Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha convocado la prima compensatoria correspondiente a 2024 para los expedientes de forestación de tierras agrícolas al amparo del Programa de Desarrollo Rural de los periodos 1993, 1999, 2000, 2006 y 2007-2013. La finalidad de esta prima es compensar cada año a los titulares de las parcelas forestadas por la pérdida de ingresos debido al cambio de uso de las tierras. El plazo para solicitarlo ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural concluye el martes 30 de abril. Asaja Palencia recomienda a los asociados acogidos a estos expedientes de forestación de tierras agrícolas que consulten con los técnicos de la organización los supuestos en los que es obligatorio presentar solicitud y qué documentos y certificados hay que adjuntar, incluso cuando no existe obligación formal de solicitud. Hasta 387 ganaderías de toda la comunidad se acogieron en 2023 a los análisis que practica el Centro Autonómico de Control Lechero de Castilla y León. De ellas, 56 explotaciones se sitúan en la provincia de Palencia, lo que supone alrededor de 1 de cada 7 de la región. Las ganaderías palentinas suponen el 14,5% del total de la región, que en 2023 efectuó hasta 1 millón de pruebas de control lechero oficial a 231 ganaderías de bovino, 140 de ovino y 16 de caprino. El Centro Autonómico de Control Lechero, con sede en León, se creó en 2006 a raíz del Real Decreto sobre rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina. El objetivo es valorar genéticamente los reproductores de aptitud láctea para mejorar la producción en cantidad y calidad. Se basa en una comprobación sistemática de la cantidad de leche producida y de sus componentes, lo que se incorpora a los esquemas de selección de las diferentes razas. Como ya saben, la próxima semana es Semana Santa y por tanto solo disponemos de 3 días hábiles para formalizar trámites. Entre ellos, por ejemplo, pues los seguros. Hay que tener en cuenta que solo lunes, martes y miércoles se podrá acudir a las oficinas de Asaja para poder cerrar las cuestiones pertinentes. Para hablar de esos plazos de seguros nos encontramos con Carlos Ruiz. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, hay que tener en cuenta ciertos plazos porque hay algunos que son inminentes su cierre, ¿no? Pues sí, la verdad es que el lunes 1 de abril se acaba el plazo en principio se acaba el plazo para modificaciones del seguro agrario y claro, teniendo en cuenta que jueves y viernes, como hemos dicho, es jueves y viernes santo, pues tendremos un lunes de pasión, que dice el otro, para intentar antes modificar todos esos seguros. Total, que nos queda mañana viernes, lunes, martes y miércoles. Hay que modificar mucho en los seguros este año, entendemos, porque tenemos hemos tenido una sementera complicada en la que el agricultor no ha podido sembrar lo que ha querido, muy húmeda, con muchos días de lluvia, entonces sabemos que hay cambios, además estos cambios
Todo esto además también viene influenciado por todo el tema PAC, entonces sí, ahí tenemos hasta el día 1 de abril para hacer esos cambios, como también tenemos hasta el 1 de abril para dar parte por nonascencia en los cultivos de cereal. ¿Y qué modificaciones son las que se ven afectadas? Pues menos las parcelas que ya constan ahora mismo en el seguro de girasol o de cártamo, o las que no están sembradas de nada y las vayamos a dar de alta de girasol o de cártamo, el resto todas. Cualquier parcela que esté en el seguro, que esté de cebada, de trigo, de avena, de cualquier cereal o de cualquier leguminosa, si hay algún cambio en esa parcela de superficie, de cultivo o de cualquier otra cosa, hay que hacerlo antes del 1 de abril. Sin embargo, tenemos más plazo para otro tipo de cultivos, de herbáceos, de regadío, ¿no? ¿Cuáles son esos? En regadío tenemos más plazo, aunque siempre decimos que cuanto antes esté correcto el seguro mejor, porque bueno, una vez que modificamos el seguro de regadío, sí que es cierto que Agroseguro nos tiene que aprobar esa modificación y bueno, pues si surgiera un problema que quede en revisión administrativa, que Agroseguro nos diga que es una modificación sustancial, pues bueno, entendemos que presentando la PAC y viendo que bueno, que realmente esas parcelas han cambiado de cultivo, pues nos da ese tiempo, nos da ese plazo, ese transcurso de tiempo para hacer las reclamaciones y que nos lo acepten en condiciones normales. Entonces siempre las modificaciones, una vez que se tiene decidida ya todo el plan de siembra, pues hay que hacerlas cuanto antes. ¿Y hasta cuándo tenemos para...? Habría hasta el 15 de junio, o sea que bueno, ahí en principio, como el programa no se acaba ahora, aunque el jueves no haya, pues vamos a ir siguiendo hablando de ello, porque en el medio también hay plazos para incrementar los kilos, sobreprecio, que seguiremos teniendo este año, bueno, pues todo eso, bueno, pues iremos informándolo poco a poco. Tampoco yo creo que ahora lo importante y lo que el agricultor se tiene que fijar es esas parcelas de secano, que hay que modificar porque hay que darlas de baja, bien porque una aveza vaya para forraje o una avena vaya para forraje, o hay que darlas de baja porque yo la tenía de cebada y al final la sembré de trigo, porque la tenía pensada sembrar de avena y no la voy a sembrar de avena porque llovió y la sembré de aveza. Bueno, pues todos esos cambios son fundamentalmente en cereal y leguminosa, fundamentalmente digo, aunque todo lo que se pueda arreglar mejor, hay que hacerlos antes del 1 de abril, antes del lunes. Bueno, pues ya más tranquilidad para ese resto de cultivos. Para los otros, dense prisa. Vamos a hablar de otra cuestión. No sé, Carlos, si está afectando en alguna medida pues el contrato de los seguros o su tramitación por esa indefinición de la actual PAC 2024, porque sí que hay cambios plasmados, pero no sobre el papel. Pues ese es el problema fundamental, que al acabarse el plazo el 1 de abril, si entre la Unión Europea, la Comisión Europea, el Ministerio, la Junta y todos estos no se aclaran de lo que quieren hacer en la PAC, el agricultor no se aclara de lo que tiene que sembrar, y si eso pasa como está pasando, pues el plazo del 1 de abril se nos va a quedar corto, porque al final el agricultor no tiene decidido al 100% lo que va a hacer en sus tierras, y hay que recordar que el seguro debe coincidir con la PAC. Entonces, claro, si yo pongo la PAC y hay una superficie y en el seguro no hay la misma, podemos incurrir en sanciones. Cualquier desviación superior a un 5% en el seguro con respecto a la PAC, en grupos de cultivo, tendría una sanción en el mismo porcentaje hasta el 25%, y si superamos el 25% de desviación, pues perderíamos la indemnización. Entonces, lógicamente, todo esto nos influye de la vista de que si hay que dejar barbecho o no, pues si no hay que dejar barbecho hay que asegurar las parcelas. Si la gente decide sembrar ese barbecho que ahora tenía, pues habría que asegurar las parcelas. Nos influye todo, claro que nos influye. Bueno, a ver si se van definiendo, ¿no?, esas cuestiones, pues para hacerles la vida un poco más fácil, si cabe. Vamos a hablar de otro cultivo, la remolacha que pues hubo unos años muy buenos, otros de bajón, parece que vuelve a remontar. ¿Qué plazos hay que tener en cuenta para este cultivo que en la provincia de Palencia pues tuvo un momento álgido? En la provincia de Palencia tuvo un momento muy álgido. Hay que recordar que en Palencia se sembraron más de 6.000 hectáreas de remolacha. Era el cultivo estrella y lógicamente era un cultivo que aportaba gran parte de la renta al agricultor y que era un cultivo que durante los últimos años, sobre todo de esa bonanza, digámoslo, para el cultivo, pues se empezó a asegurar mucho, porque a través de Sajac Palencia conseguimos que estuviera cubierta la nonascencia en el seguro de remolacha. Y se sigue cubriendo la nonascencia en el seguro de remolacha. Para cubrir esa nonascencia en el seguro de remolacha, la única condición que tenemos es hacer el seguro antes del día 10 de abril. O sea, contratamos el seguro antes del 10 de abril, podemos contratar el seguro con la nonascencia. Creo que es una de las garantías, digámoslo, estrella, o de las garantías que más riesgo tiene el agricultor a la hora de sembrar la remolacha. Entonces, que nadie que vaya a sembrar remolacha se arriesgue a hacerlo sin la cobertura de nonascencia, porque el coste es
mínimo y, hombre, yo creo que es una de las garantías estrella. Luego, aparte de eso, cubriría pedrisco también, como que hemos dado 1000 veces parte de pedrisco en remolachas, y tendríamos otras coberturas. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que el próximo jueves Campo Palentino hace un descanso con motivo de la Semana Santa, pero volveremos la siguiente con más temas de la agricultura y la ganadería. Hasta entonces.